pusimos como nombre también dentro del mundo de los datos en IT, tecnologías y buenas prácticas. De eso vamos a estar hablando, repasando primero un poco y después vamos a ver tecnologías y buenas prácticas. Las buenas prácticas y las tecnologías las voy a nombrar y las voy a mostrar. Repasamos brevemente dato versus información. El dato es un hecho que se registra en algún tipo de base de datos o de estructura donde se pueda, no tiene que ser digital, pero en este caso vamos a hablar de medios digitales. Esa es la entrada. A esto se le puede realizar un procesamiento. Ese procesamiento puede tener miles de opciones de características y a la salida de ese procesamiento sobre los datos, lo que se obtiene es, por ejemplo, agrupando los datos o refinándolos o cualquier modificación o alteración que se le haga, o alteración, no, perdón, cualquier cosa que implique agregarle algo a esos datos crudos que en sí solos no significan nada. Por ejemplo, si yo tengo el dato de una persona, su DNI, su número de documento, su cumpleaños, y etcétera, dónde vive, si yo necesito, si mi empresa se dedica a, no sé, cosas demográficas, necesito tener datos por lo menos de un set importante de personas, entonces agruparlas por provincia o por localidad o por género, etcétera, eso me produce información a la salida. Repasado esto, se está grabando, ¿no? Sí. Bueno, las formas de almacenamiento de los datos digitales, esto es algo que di por entendido. Tenemos tres formas: estructurados, semiestructurados y no estructurados. ¿Qué quiere decir esto? Los datos estructurados, como dice ahí, son datos que tienen una, valga la redundancia, una estructura, una forma de almacenaje que es siempre se respeta, siempre la misma. Por ejemplo, no tiene por qué ser digital. En este caso, si yo tengo una ficha de clientes, un papel donde tengo los datos como Gracias, David. Si tengo la fecha de nacimiento, el nombre, la dirección, transacciones, etcétera, eso puede estar en una hoja o puede estar en una base de datos, o por ejemplo en algún medio digital, como ahora vamos a ver. La ficha de clientes puede ser una ficha por cliente o puede ser un gran, digamos, ficha con el nombre de todos los clientes y por cada cliente cada uno de esos atributos o características. ¿Se entiende? Los datos semiestructurados, ¿qué quiere decir? Tiene una parte estructurada y una no. Un ejemplo es el que vemos acá, el correo electrónico. No sé si ven el puntero, o perdón, ahí lo que hice fue dibujar. No sé cómo puedo borrarlo esto. A ver si se borra ahí. Bueno, perdón, después se... la parte estructurada es algo que siempre se va a repetir. En un correo electrónico no puede faltar el destinatario, no puede faltar el receptor, no puede faltar el tema o el asunto. Y la parte no estructurada es el cuerpo del mensaje. El cuerpo del mensaje puede ser algo coloquial, escrito, un saludo, el paso de un dato o una grabación, una imagen, cualquier cosa. Y los datos no estructurados pueden ser comunicaciones de persona a persona o incluso información obtenida o datos obtenidos a través de sensores, como se pueden ser un dispositivo GPS, cámaras de seguridad. Fíjense que un dispositivo de GPS lo que me va a dar son coordenadas, un sensor, puede ser un sensor de calor, me puede dar imágenes térmicas
y una cámara de seguridad lo que me va a dar es una filmación. Así que fíjense la diferencia entre los datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. Esto es muy importante que lo memoricen y lo entiendan para poder seguir avanzando. Los lenguajes de programación, que es algo que di por entendido. Entonces, vamos a repasarlo. Un lenguaje de programación es un lenguaje formal, es decir, estoy leyendo y lo voy a explicar. Un lenguaje con reglas gramaticales bien definidas, reglas gramaticales o sintaxis también, bien definidas quiere decir que en un lenguaje de programación, el lenguaje de programación es el vínculo entre, o sea, la manera de darle órdenes a una computadora o pedirle información a una computadora o cualquier dispositivo electrónico. Gracias, Raúl. Perdón, la manera de pedirle datos, eso tiene que ser, está estipulado de una manera en la que sea un intermedio entre lo que entiende una computadora, que son ceros y unos o electricidad y ausencia de electricidad, en definitiva, muy a nivel micro, y lo que es el lenguaje coloquial, el lenguaje humano. Entonces, se hace el acercamiento, un acercamiento posible, algo intermedio en donde se definen estas pautas, estas reglas gramaticales. Por ejemplo, una regla gramatical sería, si yo quiero que se ejecute determinada acción, no puedo decir ejecutar acción, sino que probablemente ese lenguaje de programación esté en inglés y tenga que poner execute o exec, por ejemplo. Si uno pone ejecutar, eso es un error y no va a ser interpretado por el lenguaje de programación. Y en eso, perdón, es sintaxis. Y en gramática quiere decir que yo no le puedo decir programa ejecutar o programa execute. Tengo que decirle execute y el nombre del programa. Esto le proporciona al lenguaje de programación a una persona la capacidad de programar, valga la redundancia, una serie de instrucciones, secuencia de órdenes en forma de algoritmos, con el fin de controlar el comportamiento físico o lógico de un sistema informático, de manera que se puedan obtener diversas clases de datos o ejecutar determinadas tareas. O sea, se pueden obtener datos o pedir ejecutar tareas. Ahora, unas aclaraciones. ¿Qué es un algoritmo? En los años 700, no me acuerdo si es antes o después de Cristo, discúlpenme, un matemático, geógrafo árabe, el nombre es Mohamed, no sé cuánto, pero bueno, se lo conocía como Al-Khwarizmi. Lo que hizo fue, entre las grandes, o sea, fue, digamos, uno de los genios de la ciencia, lo que hizo fue separar la matemática con operadores con números, perdón, con la matemática, perdón, con el álgebra, utilizando variables o letras. Dentro de todo esto también creó lo que se conoció después, pasando su nombre Al-Khwarizmi al griego, que era algoritmi, y después al castellano, algoritmo, en lo que consiste lo que él creó, lo que consiste un algoritmo es una secuencia de pasos que le permiten, pueden tener operadores matemáticos o lógicos. ¿Qué es un operador matemático? Todos los conocemos, más, menos, por, división. Un operador lógico es y, o, si, tal cosa, entonces, determinada otra. Esto es una serie de instrucciones
matemáticas y, como les decía, lógicas que se ejecutan en un orden, que tienen un orden lógico y permiten, en este caso, darle a una computadora las órdenes para controlar el comportamiento físico o lógico. Y acá quiero hacer una separación entre físico y lógico. No sé si conocen la definición de lo que es hardware y software. El hardware, para hacerlo sencillo, es todo lo que se puede tocar, es lo tangible, son los componentes de cualquier dispositivo electrónico. Y la parte lógica es la información en forma de electricidad, por decirlo de alguna manera, o de ceros y unos, que viaja entre esos dispositivos. Entonces, entendiendo lo que es un lenguaje de programación, podemos ver cuáles son los tipos principales. No voy a hablar de todos porque si no, no terminaríamos nunca, pero los que me resultan de interés para nosotros, para este módulo, es la programación imperativa, estructurada y orientada a objetos. Las vamos a ver más adelante. Base de datos también. Yo en el módulo anterior empecé hablando la diferencia entre una base de datos y un data warehouse, por ejemplo, pero no expliqué lo que es una base de datos. Una base de datos es voy a leer ahora y después voy a explicar, es una recopilación de datos estructurados, ya vimos lo que es estructurados, organizados por un sistema o software de gestión de base de datos que se lo conoce como DBMS por sus siglas en inglés, que es Database Management, Database Management Software, o se le puede poner una R al principio que es Relational Database Management System. Después vamos a ver lo que significa relational. Los tipos más comunes de base de datos actualmente utilizan estructura de filas y columnas en forma de tablas. Esto es estructurado. Todos habremos utilizado en algún momento una planilla de Excel. Eso es muy parecido a una tabla. De hecho, una planilla de Excel es una especie de tabla con otro tipo de interacción, pero es una especie de tabla. Para aumentar la eficacia del procesamiento. Esto se hace para que sea más eficiente la base de datos y también para que sea inteligible para el ser humano. Es más fácil leer información o datos en forma de filas y columnas y de tablas que todo suelto en un archivo de texto. Así se puede acceder, gestionar, modificar, actualizar, controlar y organizar fácilmente los datos. Ya vamos a ver detalladamente qué es cada uno de estos pasos. La mayoría de las bases de datos utilizan un lenguaje de programación. Vimos lo que es un lenguaje de programación denominado lenguaje de consulta estructurado o es SQL para escribir consultas a las tablas. El SQL es por sus siglas en inglés Structured Query Language, que lo vamos a ver en los próximos slides. Digamos que la tabla es para una base de datos, las tablas son los componentes fundamentales. Y estos componentes fundamentales tienen a su vez componentes o subcomponentes que son destacados y merece que los mencione. Hay más, pero no entra en lo que queremos ver. Que bueno, estos componentes son la clave primaria y la clave foránea. ¿Qué es una clave primaria y qué es una clave foránea? Primary key o foreign key por su traducción al inglés. Una clave primaria es una o un grupo de columnas, que identifica de forma unívoca significa única e irrepetible, cada fila de una tabla. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros tenemos una tabla que tiene 3 columnas
y a una de esas columnas la definimos como clave primaria, que es única e irrepetible, por cada fila que se inserte en esa tabla, no se puede repetir la columna que hemos definido como clave primaria. Por ejemplo, si defino que una columna es el número de documento de una persona, no en una tabla que sea personas o padrón de empadronamiento para votar o para lo que sea, no puedo tener dos personas con el mismo documento. Eso es un error y es una violación a una restricción que es la clave primaria. Ahora, entendido esto, hay que saber qué es una clave foránea o clave ajena. Eso ya nos da una pista, una pauta. Es una también o un grupo de columnas de una tabla que refieren a la clave primaria de la otra tabla. Por ejemplo, aclaro, la clave foránea une esas dos tablas. En realidad la clave foránea no. El par clave foránea, clave primaria, genera una relación entre esas dos tablas. De ahí viene la parte de base de datos relacional. Quiere decir que las tablas están relacionadas a través de este concepto. Clave primaria, clave foránea. Una clave foránea representa la vinculación con la clave primaria de otra tabla. Ahora, la clave foránea no es unívoca, no es única e irrepetible. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, la tabla teachers y la tabla classes, puse como teacher ID el concepto de clave primaria en la tabla teachers y en la tabla classes puse, esto es una buena práctica de lo que estamos hablando, teacher ID sería la clave foránea que une la tabla clases con la tabla teachers. En este caso, en la tabla clases, ¿qué puede pasar? Que el teacher ID, por ejemplo, puede estar representado por su número de documento. No podemos tener dos profesores, dos entradas, dos filas, lo que se conoce también como tupla, que es a lo largo, horizontalmente. No podemos tener dos profesores con el mismo documento. Eso sería un error, es una violación a la clave primaria. Lo que sí podemos tener es un profesor que brinde más de una clase. Por eso tenemos en esta tabla la columna Class ID, por ejemplo, o Course Code, que identifica los cursos que un profesor puede dar en ese organismo, en esa universidad. ¿Qué quiero decir? Que para el DNI 123, por ejemplo, puedo tener varias entradas como clave foránea de Teacher ID 123, 123 y 123, porque puede dar la clase de base de datos, clase de programación, clase de whatever, lo que sea. No sé si más o menos está claro hasta este momento. Ahora, una manera de ver esto es a través de un esquema. Ese esquema se lo conoce como DERP por sus iniciales de diagrama entidad-relación. Recuerden cuando les mencionaba la relación entre las tablas. Una entidad en base de datos es una tabla. La relación es justamente este par clave primaria, clave foránea. Es un esquema que representa las uniones entre las tablas y los datos que conforman sus claves. Vamos a ver un ejemplo de un DER o de un diagrama entidad-relación. Son las mismas tablas que usé antes, solo que están dispuestas de forma vertical. El nombre de la tabla y sus columnas están de forma vertical. Estos puntos suspensivos significa que puede tener más, o de hecho tiene más columnas, pero es irrelevante para la explicación.
y la tabla clases. Digamos, la manera de graficar esta unión, como pueden ver, tiene un número y una especie de símbolo en los dos lugares. ¿Qué es lo que significa? Las relaciones, como hablábamos antes, entre una tabla y otra tabla, donde hay una primary key y una foreign key, esta relación puede ser de 1 a 1. ¿Qué quiere decir? Que un profesor tenga solamente una clase, puede ser de 1 a muchos. ¿Qué quiere decir? Como hablábamos antes, que un profesor tenga 3 clases, o puede ser de 1 a 0. ¿Qué quiere decir de 1 a 0? Que un profesor todavía no tenga una clase asignada. Por eso se pone que la clave primaria es una y solo una, se representa con estas dos barritas, y de este lado se pone el 0, que quiere decir que puede no tener ninguna correlación con la tabla clase, no puede estar relacionada, y que va a m, que es muchos, o en realidad en inglés many. Ahora, algo que no expliqué es que la tabla clases, y eso es otra buena práctica de las que estamos hablando, todas las tablas tienen que tener, es recomendable, altamente recomendable, que todas las tablas tengan una clave primaria. Sin una clave primaria, las tablas empiezan a carecer de sentido, porque, por ejemplo, en la tabla profesores podría tener al mismo profesor repetido, y eso genera, entre tantos problemas, el primero que se me viene a la mente, y seguramente a ustedes, es que tenemos al mismo profesor 2 veces, ingresado 2 veces. Eso va a generar errores de todo tipo, y aparte ocupar más espacio. En la tabla clases también tiene que tener una clave primaria, que es así, es unívoca, es única e irrepetible. La clase es siempre una sola, pero el profesor que da, los profesores pueden dar múltiples clases. Vamos a ver entonces ahora qué es el SQL. Por sus siglas en inglés, significa lenguaje de consulta estructurada, o Structured Query Language, diseñado para actualizar, obtener y calcular información en bases de datos relacionales. Las bases de datos relacionales, recuerdo, es porque están relacionadas las tablas a través de este par de clave primaria y clave foránea. Este es un tipo de programación imperativa. Al principio les enumeré los tipos de programaciones. A ver, los tipos de programaciones se pueden clasificar de muchas maneras. Lo importante, digamos, es que un lenguaje de programación puede obedecer a más de un tipo de lenguaje de programación, y aparte hay más maneras de clasificarlos, los lenguajes de programación, pero no se va a ver en este curso. Bueno, los tipos de operaciones que se pueden realizar con el lenguaje SQL están agrupados en lo que es DDL y DML. DDL significa Data Description Language, o traducido al castellano sería el lenguaje de descripción de datos, y lo que hace es describir una base de datos para definir su estructura, para crear sus objetos y para crear los subobjetos de la tabla. Los subobjetos será, por ejemplo, lo que les mencionaba, entre otros, la clave primaria. Los comandos que permiten hacer esto son, entre otros, create, alter, drop y truncate. ¿Qué hace el create? El create crea
por ejemplo, una tabla. El alter lo que hace, por ejemplo, es alterar la estructura de esa tabla. Si uno, por ejemplo, dice, me parece que en la tabla teachers sería necesario agregar una columna. Esa columna y el tipo de dato que va a albergar esa columna se realiza a través del comando alter. Después vamos a ver en detalle cómo se estructura un comando alter, cómo se estructura un comando drop y truncate y qué significa cada uno. Drop también, como su traducción al castellano, drop significa eliminar la tabla por completo. Y truncate lo que hace es borra los datos sin posibilidad de recuperarlos. Hay alguna posibilidad de recuperarlos, pero por lo general no. Y lo que hace es permanecer o quedarse con la estructura de la tabla, pero no con los datos. Y DML o Data Manipulation Language es el manejo y procesamiento del contenido de las bases de datos. Los comandos son select, insert, update y delete, que los vamos a ver ahora en unos segundos. Y después están, por otra parte, los permisos que no se va a ver en este módulo. Un permiso, para que sepan por curiosidad, es si un usuario de base de datos puede acceder, puede ver lo que hay en una tabla o no. Puede que para un usuario la tabla salarios no esté permitido verla. Acá me quedó al revés esto, perdón. Bueno, no sé si recuerdan las propiedades de una transacción, que es lo que vimos en la presentación anterior. Está caracterizada una transacción por lo que es las siglas ACID. En este caso no están ordenadas, sería A, C y D. Son comandos que se ejecutan en forma indivisible o atómica. ¿Qué quiere decir? Atomicidad quiere decir que cada transacción o se completa o se aborta. No es todo o nada. No puede quedar por la mitad. Por ejemplo, si quiero hacer un update en una tabla, un update es actualizar datos. Si quiero actualizar los datos de cuatro registros, de 4 personas, de 4 profesores, por ejemplo, si quiero actualizarles no sé, la dirección, el teléfono, y mandé a ejecutar la sentencia update y se ejecutaron solamente 2, perdón, se quiso ejecutar la sentencia update y no terminó de actualizar todo el contenido por ejemplo, del número de teléfono, se aborta. Va a dar un error y va a quedar en su estado original. La consistencia quiere decir que en el tipo de dato, documento que habíamos visto en la tabla teachers, se supone que, por ejemplo, en Argentina, el documento de identidad de las personas es un número, no puede tener una letra. Si yo si trato de ingresar a hacer una actualización o insertar un registro en la tabla teachers y ponerle en el ID, no recuerdo el teacher ID, no recuerdo ahora cómo era el nombre, poner una letra A, esto debería dar un error, porque no estoy cumpliendo con el formato o con el tipo que se espera para esa columna. Después vendría, si estamos siguiendo la nomenclatura ACID, digamos, las iniciales, isolación no tiene traducción al español. Isolación significa aislamiento. Las transacciones no deben afectarse entre otras. Si dos personas, si dos usuarios de base de datos están tratando de actualizar al mismo momento un dato sobre un profesor, lo que va a hacer el motor de la base de datos, que ya vamos a ver lo que es el motor de la base de datos, es decir,
bueno, esta persona está actualizando este dato, él llegó primero, él lo va a actualizar primero en un ambiente separado y si lo confirma, quedará grabado y después la otra persona, o si no lo confirma, no quedará grabado en la base de datos y la otra persona después puede ejecutarlo, puede actualizar datos sobre ese mismo registro, pero no lo pueden hacer los dos en forma simultánea. Y bueno, la durabilidad quiere decir que ante un error, hasta incluso una vez que los datos son comiteados, esto es un Spanglish, cuando los datos son confirmados en la base de datos, ante cualquier problema que surja, esa información debe ser recuperable. Bueno, las transacciones que enumeraba antes, estas son las DML, la manipulación de datos. La sentencia select indica que la sentencia de SQL que queremos ejecutar es una consulta. Selecciona los campos que se enumeran. Nosotros ahora vamos a ver cómo se formula una sentencia select, pero si yo de la tabla teachers quiero seleccionar solamente el ID, me imagino que saben lo que es el ID, ID es de identifier o identificador, puedo poner select ID, nada más. Cuando se pone la palabra distinct, indica que queremos seleccionar solo los valores distintos. En este caso no tiene sentido porque siempre van a ser distintos, pero si elijo por nombre puede que haya muchos Albertos, muchas Juanitas. Entonces, si pongo distinct, va a traer una sola. Si solamente quiero seleccionar el dato nombre y pongo distinct, me va a traer solamente uno. From indica la tabla o tablas de las que queremos recuperar los datos, porque este select no puede ser un select a la nada, tiene que ser un select a una tabla. Tenemos que recuperar la información de una data, de una tabla. Ahora, estos datos pueden ser consultados a varias tablas. Estas varias tablas se deben relacionar entre sí en la consulta de select from. Estos se van agregando uno abajo del otro, digamos, uno abajo del otro, no, perdón, uno consecutivamente al otro. Si se necesita, por ejemplo, obtener información de un profesor y de una clase, lo que se va a hacer es agregar las dos tablas y se necesita hacer una reunión o join, como se lo conoce en inglés, que es una consulta combinada. Para que esta consulta combinada funcione, se necesita de la cláusula where, que es otro comando, perdón, es una cláusula o un comando, que especifica una condición que debe cumplirse para que los datos sean devueltos por la consulta. ¿Qué quiere decir esto? Si yo hago un select a la tabla teachers y no le pongo una condición, me va a traer todos los registros, todas las filas, todas las columnas que haya seleccionado y todos los profesores que yo tengo. Ahora, si yo pongo que en la cláusula where que el profesor sea el que tiene el documento tanto y entre operadores lógicos, entre otros, se puede decir, bueno, y que, no sé, el documento sea el 1, 2, 3. Entonces ahí va a traer un solo registro. Group by, como su nombre lo dice, especifica la agrupación que se da de los datos. Se usa siempre en combinación con funciones agregadas. ¿Qué es una función agregada? Cuando ejecuto un select from where se puede aplicar una función, no sé si todos tienen el concepto de función, es el mismo concepto que en el matemático, en donde tiene como entrada un valor y devuelve una salida. Puedo, por ejemplo, en la cláusula where, incluir
función. Una función sería sumar, por ejemplo. Una función es conocías sum. En sumar puede ser sumar los salarios de todos los empleados de una empresa. Si quiero usar la condición group by, es porque tengo una función en la parte del select. Después vamos a ver en detalle eso para que se entienda. Having es quizás un poco más completo, se me está yendo el tiempo, entonces no voy a entrar en detalle en eso. Y order by es simplemente si los resultados los quiero ordenar ascendente o descendentemente por alguna columna en particular. Ejemplos. Acá vemos un ejemplo real de lo que sería un select a una base de datos, a una tabla. Se están seleccionando estos campos, o sea, estas columnas de la tabla coches, where, o sea, acá tenemos la condición, la matrícula sea esta o la matrícula sea esta. Esto quiere decir que me puede traer más de un registro. El insert agrega uno o más registros a una tabla en una base de datos. En realidad, el insert es una sentencia individual, pero se pueden poner varias sentencias insert una abajo de la otra. Acá vemos un ejemplo, insert into. Esto es lo que hablábamos en el lenguaje de programación, lo que sería en la gramática. Yo no puedo poner into insert al revés, porque me va a dar un error. El intérprete o el programa que se encarga de entender esto no lo va a entender. Acá estamos diciendo que queremos agregar en la tabla agenda telefónica los valores para las dos columnas que tiene nada más, porque no se especifican, si no se tendría que poner acá los nombres de las columnas, Johnny Aguilar y su número de teléfono, por ejemplo. Después, bueno, esto me quedó al revés. Disculpen que lo voy a cargar todo. Ahí va. Tenemos otros ejemplos. El update es lo que les explicaba antes, cuando queremos actualizar un dato. La manera de realizar esta sentencia es update, el nombre de la tabla, decir el campo que se va a modificar. Digamos, en el campo 1 se va a insertar, se va a modificar el valor que tenía por updated value. ¿Y qué pasa? Hay que tener mucho cuidado con la sentencia update, porque si no se le pone una cláusula where, como está acá, va a ¿qué? A actualizarme todos los registros de la tabla. Y a todos los registros de la tabla le va a poner en el field 1, en la columna field 1, el string o este literal updated value. Con el delete sucede lo mismo. Si el delete es autodescriptivo, digamos, también lo que hace es borrar registros de una tabla. También hay que tener cuidado y poner siempre una cláusula where, a no ser que sea la intención borrar todos los datos, todas las filas de una tabla. Esto me lleva a explicar lo que es commit. En algunas digamos, en algunas tecnologías o algunos vendedores de lenguajes de bases de datos, a través de su lenguaje de programación SQL, cada vendedor lo puede adaptar un poquito, no siempre son iguales. Por ejemplo, Oracle no es igual que SQL Server de Microsoft. El commit lo que hace es, como su traducción al español, es confirmar. Termina una unidad de trabajo, o sea, termina una unidad de trabajo y confirma los cambios de la base de datos que ha realizado esa unidad de trabajo. Este comando introduce el concepto de sesión de usuario de base de datos. ¿Por qué? ¿Qué es una sesión de usuario de base de datos? Es un espacio de trabajo aislado. No es exactamente lo mismo que el isolation en la transacción ICID, pero es algo similar. Para que se den una idea, es un espacio en el que solo ese usuario puede trabajar. Al ejecutar comandos que alteran datos, por ejemplo, un update,
solo serán visibles por el usuario en su sesión, hasta que confirme los cambios con el comando commit. Luego de ser confirmado, será visible por el resto de los usuarios de la base de datos. De lo contrario, solo va a ser visible por él. Si no le da commit, no va a ser visible por él ni por nadie. De la misma forma, si otro usuario que está trabajando realiza cambios, no serán visibles por nosotros hasta que no ejecute la sentencia commit, o en su defecto, si no ejecuta la sentencia commit, no serán visualizados ni por él ni por nadie. Hay bases de datos que el commit lo tienen establecido por defecto. Las bases de datos no SQL, que yo había arrancado en la sesión anterior con la comparación entre base de datos SQL y no SQL. La principal diferencia es que una base de datos no SQL no cumple con las propiedades ACID, que era lo que habíamos visto antes. Son más flexibles a la hora de guardar datos de índole diversa o de almacenar datos masivos que deben compartirse entre varias máquinas. Es más factible que una base de datos no SQL sea distribuida. Eso no quiere decir que una base de datos SQL no sea distribuida, también puede ser distribuida. De hecho, muchas son distribuidas. A cambio, no garantizan que los datos siempre estén disponibles en su versión más actualizada y suelen estar limitados a consultas más simples que las que pueden hacerse sobre base de datos SQL. En SQL podemos hacer consultas con cláusulas where y cosas y agrupaciones y cosas más complicadas a través del lenguaje SQL, que es mucho más sencillo. En NoSQL suelen ser más convenientes por la naturaleza de los proyectos Big Data. Ahora vamos a ver más adelante esto, lo vamos a entender bien. Para consultar una base de datos NoSQL se utiliza el lenguaje de programación en el que se basa su funcionamiento. Esto responde a una pregunta que recuerdo me había hecho Raúl en el módulo anterior, es cómo se consulta una base de datos NoSQL o o no relacional, que es prácticamente lo mismo. Hoy los más utilizados, esto es totalmente cuestionable, pero a mi entender los más utilizados son Python, Java, R y Scala. A través de estos lenguajes de programación se pueden hacer consultas a las bases de datos no SQL, salvo algunas excepciones, como vamos a ver más adelante, que es MongoDB o Apache Hive o cosas así. Acá tenemos un versus. La base de datos SQL está organizada en tablas. Gracias, Johan. La base de datos SQL está estructurada en tablas y están relacionados los datos a través de lo que vimos antes, que es el par, clave primaria y clave foránea. En este caso tenemos el precio del producto, el product ingredients y el buying rate. Y dice, bueno, esto está almacenado en forma de tablas, y en NoSQL está almacenado, en este caso, puede estar almacenado en muchos formatos, como puede ser un grafo, como puede ser una imagen, pero en este caso está almacenada la misma información, pero en un documento. El precio se lo ve, los ingredientes, el rate, y también puede haber más información. Acá tenemos unos ejemplos que ya los habíamos visto. Las más conocidas de los SQL son Oracle, SQL Server, una muy utilizada en Internet que es MySQL, y las no SQL, bueno, me faltaron un montón. Esto es simplemente a forma de descripción. MongoDB es una de las que mencionaba Johan el otro día. Creo que Dynamo había también mencionado. Son bases de datos no SQL. Ahora saltamos a otro tema que también habíamos visto, que es Data Quality, pero no lo expliqué con claridad. La calidad de datos se refiere a los procesos, técnicas, algoritmos, ya vimos lo que es un algoritmo, y operaciones encaminadas a mejorar la calidad de los datos existentes en una empresa y organismos. Mejoran la calidad de los datos. Ejemplos de calidad de datos pueden ser
la normalización de número de teléfono. Una base de datos, o sea, cuando se agrupan los números telefónicos obtenidos de diferentes tablas o que son ingresados a mano, alguien le puede poner el código de área, alguien puede no ponerle el código de área, una base de datos puede tener separado por guión, otra base de datos puede no estar separado por guión. Ya vamos una hora, me avisan si quieren que corte, me gustaría poder seguir un poquito más. Bueno, la homogeneización de direcciones postales, por ejemplo, en algunos países se pone primero el número, después la calle, después la provincia, el país, y en otros países es al revés. Aplicar determinadas reglas de negocio sobre un dato y obtener uno nuevo, como deducir el idioma, por ejemplo, según una nacionalidad. Si tenemos la nacionalidad japonés, es muy factible que esa persona, uno de los idiomas que hable, sea japonés, si la nacionalidad es japonesa, ¿no? Informática Data Quality es la herramienta número 1 hoy por hoy, no dicho por mí, o sea, dicho por mí, también avalado por Gartner, que es una consultora que mide digamos, la calidad de los productos que están hoy por hoy en utilización. Acá lo que vemos es una captura de pantalla donde lo que se está haciendo es la normalización justamente de no sé si llegan a ver, de las direcciones. Como entrada en esta tabla, o sea, acá vemos cada cajita representa un objeto. Un objeto o una función, sí, algo que se ejecuta sobre la cajita. En esta primera cajita, lo que vemos es la tabla de donde se lee el dato address. Después tenemos, olvídense de la rama de arriba, en la rama de abajo está el standarizer, que es donde se aplican las reglas que van a convertir la entrada de cómo viene en la tabla a como se espera en alguna tabla que va a ser el destino, que es en este otro orden. Otra herramienta muy utilizada es IBM Infosphere Quality Stage. Acá lo que capturé de Quality Stage es que se pueden generar un conjunto de reglas de negocio que se pueden activar o desactivar y que se ejecuten automáticamente cada vez que se ejecuta determinado pipeline o workflow. Por ejemplo, vemos el primero, tiene una descripción, no especifica cómo es que lo hace acá, pero lo que dice es, por ejemplo, que en esta descripción, digamos, cuando hay direcciones multinacionales, ¿no? Cuando se queda cuando tenemos en un país la forma de representar la dirección de una manera y en la otra, bueno, esto ya está precargado y se pueden activar o desactivar. Por último, vemos el cuadrante de Gartner. No voy a, se le dice cuadrante mágico. Lo que quiero representar básicamente es en el cuadrante superior derecho, para no entrar en detalle, están los líderes y están Informática e IBM, que son los dos ejemplos que les mostré recién. ETL, también es algo que vimos antes, es un sistema que permite a las organizaciones mover datos desde múltiples fuentes, un ERP, CRM, Excel, Open Data, Internet de las cosas, redes sociales, no voy a entrar en detalle qué es todo esto, para integrarlos en un solo lugar que podría ser una base de datos, un data warehouse, etc. Después vamos a ver la diferencia entre base de datos y data warehouse. Fase del proceso de ETL, tenemos export, transform y load, que es también lo vimos en la clase anterior. Ahora me gustaría mostrarles una tecnología que es también la que arranquea primero hoy por hoy, es Informática Power Center. Esto es un diagrama de arquitectura, cómo está compuesto. Estas son las interfaces con las que se trabaja, con las que trabaja el developer. Se conectan al servidor de repositorio. El repositorio no es más que una base de datos, a través de
un protocolo de comunicación que no vamos a explicar en este momento. Lo importante es que se comunica a este repositorio y este repositorio a su vez se comunica con el Informatica Server. En el Informatica Server está el motor del producto, que lo que hace es ejecutar todos estos procesos ETL que vamos a construir leyendo de un source y cargando en un target, aplicando una transformación. Acá tenemos una captura de pantalla de lo que es Power Center, específicamente el módulo que vemos en naranja, que es este, el Workflow Manager. Un workflow es un flujo de trabajo. Lo que nos indica es, a grandes rasgos, que este ETL, este workflow, lo que tiene son 4 pasos. Un paso inicial, 2 que se ejecutan en paralelo y un cuarto paso que se ejecuta en serie. Estos 3 van en serie, estos 2 van en paralelo. Eso es una cualidad importante. Después, visto dentro, o sea, si nosotros abrimos estas cajas negras que son los pasos del ETL, podemos ver, no es el mismo ejemplo, pero podríamos ver qué es lo que hace una de esas cajas. Leer de una base de 2 bases de datos, archivos o lo que fuese. Realizar, en este caso, lo que está haciendo es un router, un enrutamiento, dividir según alguna condición los datos que provienen de acá y de acá, de estas 2 fuentes, a estas 2 tablas. Lo que hace es un split, los divide. Seguimos más adelante. Bueno, acá tenemos las diferencias entre base de datos y Data Warehouse, OLAP y OLTP. OLAP es Online Analytical Processing y OLTP es Online Transaction Processing. El Analytical es se usa más que nada en los Data Warehouse. Está hecho, digamos, para la visualización de datos, no tanto para el día a día del trabajo de una empresa, que para eso están las OLTP, que son las que tienen las transacciones. Una transacción es lo que veíamos antes, como por ejemplo un insert, un update, un delete. Y ahora vamos a ver cómo interactúan entre ellos. Acá hay un esquema donde se ve de punta a punta un proceso ETL cuando se va acercando a lo que es un proceso de ingeniería de datos. Los data sources, que por ejemplo en este caso son OLTPs, pero pueden ser cualquier tipo de fuente, puede ser un archivo, puede ser lo que se les ocurra. Después, estos datos son leídos, en la parte de extract, son extraídos, o sea, guardan un ambiente de staging donde se ejecutan las transformaciones que vimos, como por ejemplo en Informática Power Center. Se cargan en un esquema que se conoce como esquema de hechos y de dimensiones, o fact y dimensions, que no son más que tablas agrupadas de distinta manera. Lo habíamos visto en el módulo anterior. Esto puede ser muy rápidamente explicado. Una tabla de hechos son un evento que sucede, y la tabla de dimensiones es, digamos, perdón, las tablas de dimensiones tienen registrados, por ejemplo, ese hecho que no sé, por ejemplo, si lo que estamos haciendo es, se vendió una Coca-Cola, en una tabla de dimensiones puede ser si la Coca-Cola, tipos de Coca-Cola, 600 mililitros, si es Coca-Cola Light, etc. Esto se diagrama en un esquema que se llama estrella. En el medio va la tabla de hechos y en forma de estrella se vinculan a través de lo que vimos antes como claves primarias y claves foráneas, todas esas tablas satélites bueno, que las relacionan. Bueno, lamentablemente
llegamos al fin del tiempo que tenemos. Más adelante lo voy a dejar para las próximas presentaciones. Lo que les quiero mostrar es cómo interactúa esto. Después ver dentro de Big Data, les hago un repaso rápido, simplemente para que vean los pasos, las funciones, todo lo que quedó pendiente, y también lo que quería mostrarles que son dentro de los lenguajes de programación, lo vemos muy rápido, la programación declarativa, que es la programación estructurada, que es las subrutinas o funciones. Acá las vemos muy rápidamente, todo esto se va a ver en detalle. La programación orientada a objetos, que es muy importante. Y por último, bueno, hay un ejemplo, lo que sería los IDEs, que un IDE es un entorno de desarrollo integrado, pues son sus siglas en inglés. Acá tenemos, por ejemplo, el SQL Server de Microsoft, que es para ejecutar sentencias de select a las bases de datos. Tenemos para la programación estructurada, en este caso en el lenguaje C, tenemos ¿cómo es? El Eclipse, que es un IDE. Y para la programación orientada a objetos se puede usar el Eclipse también, pero decidí poner otro distinto para tener variedad, que es el NetBeans, y en este ejemplo se está usando el lenguaje de programación Java. Acá llegamos al final. Bueno, voy a detener la grabación. Espero haber sido más claro esta vez. Y